Hoy vamos a ver los aspectos generales de los accionamientos de los motores, vamos a ver su característica constructiva, normativa, forma de montaje y clase de temperatura. Bueno, vamos a empezar por las formas constructivas. Las formas constructivas están definidas en la IS 60034 y nos va a indicar si el motor tiene apoyo por pata, tiene sujeción por brida, tiene pata o brida, si es de posición horizontal, posición vertical. Un motor, acá en este cuadro se muestra un motor de posición horizontal y posición vertical con punta de eje hacia arriba. Por ejemplo, un motor cuando es de posición horizontal se indica con la letra B larga. Y si por ejemplo tiene patas sería el código 3. Y siempre antecede las letras IM. Entonces sería, por ejemplo, un IM-B3 es un motor con apoyo por patas, con eje en posición horizontal. En el caso de que el motor sea de apoyo vertical, lo que vamos a tener es que cambia la B larga por la B corta. Bien. Bueno, entonces como se puede ver acá, la norma designa no solamente eso, sino que nos está diciendo también el tipo de apoyo, si los cojinetes, si las dos tapas tienen cojinetes, puede ser que una tapa tenga cojinete y la otra no, la forma de construcción de los escudos, o sea, de las tapas. Puede ser, a veces no se entiende, pero hay máquinas que, por ejemplo, en la tapa delantera pueden no tener cojinete y el rotor queda suelto, digamos de una manera. Eso se usa muchas veces, se puede ver en los grupos electrógenos donde el eje del generador es cónico. Entonces cuando uno pone el motor de explosión también tiene el eje cónico, un eje cónico macho, y encaja en el otro eje y lo deja centrado. En ese caso, la máquina no tiene cojinetes en la tapa delantera. Es un caso donde puede aparecer eso. Bueno, no es lo mismo, hay distintas formas de designar la posición de la máquina. No es lo mismo que la punta de eje esté para arriba que la punta de eje esté para abajo, entonces cambia la designación. Una punta de eje para arriba, como vimos, es IMB corta 3, una punta de eje hacia arriba es IMB corta 1, por ejemplo. Eso tiene que ver más que nada con el tipo de rodamientos que lleva. No es lo mismo el esfuerzo axial que se produce con la punta de eje hacia abajo que con la punta de eje hacia arriba. Ahí cambian los cojinetes de apoyo y de sostén, en ese caso. Bien, como decíamos también, la sujeción de la máquina puede ser no solo por patas, sino también por brida. En ese caso cambiaría el código, habría que estar con la norma y ver el cambio de código, pero en ese caso sería, por ejemplo, un IMB5 si tiene brida. Y si tiene patas y brida, que a veces se puede dar que la sujeción sea por pata y brida, sería un IMB35, por ejemplo. Y después hay distintas formas de montaje que habría que ir consultando en la norma. Acá, por ejemplo, tienen dos imágenes, dos fotos del motor. Por ejemplo, el motor en la parte de arriba, el motor es un IMB3, es un motor con patas y de eje horizontal. Y en el caso del de abajo es un motor de eje horizontal, pero fíjense que tiene pata híbrida. No se llegan a ver bien las patas, pero bueno, es una máquina que tiene pata híbrida, entonces es un IMB35. Bueno, vayamos a las dimensiones constructivas, a la dimensión de la carcasa. Eso lo podemos ver en la norma, como dice acá, IS la 6072. En ese caso nos define las dimensiones estándar de la máquina. En general, el tamaño de la carcasa se define con una sola dimensión, que es estándar, que está representada por la letra H, y es la altura desde el punto de apoyo, desde el plano de apoyo, hasta el centro del eje de la máquina. Con esa altura H, con esa letra H, se pueden definir todas las dimensiones
las otras dimensiones de la máquina. La altura del motor, el largo del motor, el tamaño entre agujeros frontales del motor. La única dimensión que puede llegar a cambiar es que puede haber tres modelos, modelo corto, medio o largo, que se representan con distintas letras, con la M, medium, large y short, con la S. O sea, corto, medio y largo. Eso lo que me cambia es la distancia entre los agujeros. Si miramos el motor de costado, es la distancia entre los agujeros anteriores y posteriores. Esas tres letras me cambian esa distancia de agujeros. Bien, acá por ejemplo en la figura ven, es sacado de un catálogo, se pueden ver las cotas que vienen en todos los catálogos de motores. Pero lo que define la carcasa es la letra H. Por ejemplo, una H igual 100, ¿sí? Una carcasa 100 es una carcasa que hay 100 milímetros entre el centro del eje y el punto de apoyo, el plano de apoyo del motor. Una carcasa 160 son 160 milímetros desde el plano de apoyo hasta el centro del eje del motor, ¿sí? Por supuesto está relacionado con las potencias también. Un motor de 15 kilowatts, por ejemplo, encontraremos una altura de eje de 160 y podemos encontrar 160L, 160S y ahí va cambiando la dimensión de los agujeros en el sentido del largo del motor, como habíamos dicho antes. Bueno, seguimos con el tema de ventilación. La ventilación está definida en la IEC 6034 y podemos tener dos formas de ventilar la máquina: sin intercambiador de calor y con intercambiador de calor. Cuando estamos en el caso de sin intercambiador de calor, se designa con dos letras, la IC más dos cifras. La primera cifra nos está indicando cómo ingresa el fluido a la máquina y la segunda cifra, cómo se mueve el fluido o quién mueve el fluido dentro de la máquina. O sea, el accionamiento del fluido dentro de la máquina. Con intercambiador está representado también por las letras IC, una letra más dos cifras, más otra letra y dos cifras más. El IC, bueno, es el código para designar la ventilación. La primera letra me está indicando el fluido de un lado del intercambiador. Y la segunda letra me está indicando qué tipo de fluido tiene el otro lado del intercambiador. Por ejemplo, acá en la diapositiva tienen un ejemplo. IC W37A81. W me indica agua, en inglés, water. Y A indica aire. O sea, de un lado del intercambiador tengo agua, del otro lado del intercambiador tengo aire. Acá tenemos unos ejemplos. Fíjense en la imagen de arriba, tenemos un motor IC41. El 4 me está indicando que la ventilación es superficial. Y el 1 me está indicando que es autoventilado. Es decir, que el propio ventilador mueve el aire mueve el aire, o sea, le da movimiento al fluido. Ese fluido, en este caso, pasa por la superficie de la máquina. La segunda imagen me está mostrando un IC01. Ambos, por supuesto, no tienen intercambiador de calor. Entonces decía, la segunda imagen, el IC01, lo que me está indicando es que la máquina se alimenta con el aire que la rodea. Y el 1 está indicando que el accionamiento del fluido lo hace la propia máquina, o sea, es autoventilado. Es decir, con el ventilador que tiene adosado al eje del motor, la máquina se autoventila. Vale decir que si el motor está detenido, no puede ventilarse. Esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, cuando yo trabajo con variadores de velocidad y le bajo mucho la velocidad a la máquina, pierdo la capacidad de refrigeración. Y esto es muy importante. En ese caso, habría que evaluar la situación, porque si ya la máquina no puede autoventilarse, posiblemente necesite una ventilación forzada. Es para tenerlo en cuenta. En este caso, tengo otras dos imágenes, la imagen de arriba, IC31. Fíjense qué interesante acá.
el aire o el aire refrigerante está ingresando por una cañería y saliendo, el aire caliente sale por otra cañería. Esto puede darse para atmósferas contaminadas. Entonces, se está tomando el aire del exterior y el aire que pasa por la máquina, que eleva su temperatura, cuando la refrigera, se tira al exterior a través de otra cañería. Y en el ejemplo de abajo, un IC26, lo que estamos viendo acá es que la máquina tiene ventilación forzada. Es decir, por algún motivo puede ser el que mencioné antes, que esté trabajando a bajas velocidades, en este caso tiene que tomar el aire a través de un forzador. Es decir, tiene una turbina que a través de un filtro toma el aire de la atmósfera que rodea el motor, lo refrigera el motor y saca ese aire caliente de refrigeración a través de una cañería. Esto es una ventilación forzada. Acá en las imágenes podemos ver un ejemplo de ventilación superficial. ¿Qué es la ventilación superficial? Bueno, la máquina está completamente cerrada. Entonces, el ventilador queda detrás de la tapa posterior y después lleva una tapa, que es la que se ve ahí en la figura de arriba y en la figura de abajo, lleva una tapa que es solamente una protección mecánica. El ventilador queda afuera, es decir, yo podría armar la máquina sin el ventilador y la máquina giraría, lo que pasa es que bueno, no se va a refrigerar. Luego va el ventilador y luego va la tapa de protección. ¿Qué hago con esto? Hago que los bobinados queden totalmente aislados mecánicamente. El ventilador toma el aire de la parte posterior, acá se ve en la imagen de abajo, se ve ese cuadriculado por donde se toma el aire, y el aire es impulsado a través de la superficie de la máquina, por eso tiene ese aleteo, esas aletas. Esas aletas son para aumentar la superficie de disipación de la máquina. Entonces el aire pasa por ahí y por convección barre la temperatura que va barre el calor que va desde el bobinado hacia la carcasa. Perfecto. Vayamos a la protección mecánica de la envolvente. La protección mecánica, los llamados IP, podemos verlo en la IEC 60529, como bien tienen acá en la presentación. Se va a designar con dos letras, IP, y va a tener dos números. El primer número indica el grado de protección contra objetos sólidos, ¿sí? Y contacto accidental, o sea, objetos sólidos y contacto accidental. Y el segundo número me va a indicar la protección contra líquidos, para que los líquidos no penetren en la máquina. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Fíjense, la máquina de arriba, por ejemplo, es un IP23. Es una máquina, podemos denominar abierta. El IP23, lo que me está diciendo el 2, me está diciendo que no pueden penetrar en la máquina cuerpos sólidos mayores a 12 milímetros. Todo lo que sea menor a 12 milímetros va a poder entrar en la máquina. ¿Sí? Es una máquina abierta, podríamos decir, para objetos menores de 12 milímetros es una máquina abierta. Y el segundo número, el 3, me está diciendo que puede entrarle agua de lluvia, hasta una inclinación de 60 grados. Puede penetrar ese agua. En el caso de abajo, no, ya tenemos un motor cerrado con ventilación superficial. Es un motor del tipo IP54, donde me está diciendo que el 5 me está diciendo que tiene protección contra acumulación de polvo. ¿Sí? O sea, está protegido para partículas muy pequeñas. Y el número 4 me está diciendo que está protegido contra salpicaduras en todas direcciones. Por ejemplo, este motor no podría trabajar sumergido, porque no tiene una protección para inmersión en agua, pero sí tiene una protección para salpicaduras en todas direcciones. Se puede aumentar un poco la protección contra agua y lograr un motor, por ejemplo, IP55, donde ya está protegido contra chorro de agua. En este caso está protegido contra salpicaduras. Esto es muy importante, porque si trabajamos en lugares donde puede haber salpicaduras de agua, vamos a tener que tener en cuenta en una industria alimenticia donde tienen que lavar periódicamente la instalación, o en algún lugar a intemperie, es importante tener en cuenta estos grados de protección. Vayamos ahora a otro tema muy interesante, que es el declasado
por altura y temperatura ambiente. ¿Qué es el declasado? El declasado es una forma de expresar el corrimiento de la potencia nominal de la máquina por hacerla trabajar en condiciones para las que no fue diseñada. Tengan en cuenta que un motor eléctrico, una máquina eléctrica en general, está diseñada para trabajar hasta 1000 metros de altura y a 40 grados centígrados de temperatura ambiente. Cualquier corrimiento de esas condiciones me va a provocar que esa máquina no pueda desarrollar su potencia nominal. Entonces, acá en esta tabla que ustedes ven acá, esto me está indicando por qué número tengo que multiplicar la potencia de la máquina cuando no estoy trabajando en las condiciones para la cual fue diseñado. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si yo trabajo a mayor temperatura que 40 grados centígrados, va a haber un problema ahí de disipación de calor. Es decir, yo diseñé la máquina para que con 40 grados centígrados de temperatura ambiente se disipe tanta cantidad de calor generado por pérdidas. Si yo aumento esa temperatura, el flujo de calor desde la máquina hacia el ambiente va a ser menor, con lo cual voy a tener una mayor acumulación de energía de pérdidas en la máquina y eso va a levantar su temperatura máxima admisible, pudiendo llegar el caso de exceder la temperatura máxima admisible por el aislamiento. Esa es una cosa. El otro tema es la mayor altura. A mayor altura la densidad del aire es menor. Entonces necesitaría un mayor volumen de aire para refrigerar las pérdidas de esa máquina, para refrigerar la máquina. Pero bueno, el volumen de aire que está moviendo el ventilador es único. Por lo tanto, no voy a poder tener las condiciones de refrigeración adecuadas de la máquina, con lo cual va a aumentar su temperatura, poniendo en riesgo la vida de los aislamientos. Entonces, cuando yo estoy fuera de las condiciones de trabajo normales de la máquina, voy a tener que declasarla, o sea, sacarla de su temperatura nominal. No sé, podríamos buscar un ejemplo de la tabla. A ver, vamos a suponer que estamos a 1000 metros de altura, pero con una temperatura ambiente de 55 grados. Estamos hablando de la temperatura ambiente donde está metida la máquina, ¿sí? Entonces, si yo voy a la tabla, si estoy a 1000 metros y 55 grados, el número me da 0,88. Es decir, yo tendría que multiplicar por 0,88 la potencia de la máquina. A ver, hagamos un ejemplo así en el aire. Si yo tengo una máquina de 10 kilowatts trabajando en esas condiciones, si la multiplico por 0,88, en definitiva voy a tener una potencia de 8,8 kilowatts. Es decir, a esta máquina en esas condiciones le voy a poder sacar 8,8 kilowatts. Si quiero sacarle más, voy a tener problemas térmicos. Eso es un tema térmico, más que nada. Pero es una limitación de la máquina. Bueno, ya que estamos hablando de la parte térmica, vayamos al calentamiento de las máquinas eléctricas. ¿Por qué influye la sobrelevación de temperatura? Bueno, analicemos un poquitito la temperatura. A ver, cuando yo utilizo la máquina, por una cuestión de pérdidas, que las hemos visto o las veremos, pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre, pérdidas por rozamiento de ventilación, esa máquina va a aumentar su temperatura. Parte de esa temperatura la va a disipar y parte la va a acumular. En definitiva, el calor, no la temperatura. Parte del calor lo va a disipar, parte del calor lo va a acumular. O sea, se genera calor, parte se disipa, parte se acumula. Eso va a llevar a un incremento de la temperatura de la máquina. Lo que hay que controlar es que esa temperatura máxima a que la máquina llegue por culpa de las pérdidas no exceda la temperatura máxima admisible del aislante. Entonces veamos un poquito, analicemos un poquito cómo es esto. Si yo analizo la ecuación diferencial del calor, es la que ven acá, es una ecuación diferencial, lo que me está diciendo es que la variación de la energía generada es igual a la variación de la energía disipada más la energía acumulada en la máquina. Yo puedo reemplazar esas energías, fíjense, la energía generada tiene que ver con las pérdidas, acá en la ecuación de abajo, tiene que ver con las pérdidas, en la energía disipada tiene en cuenta la diferencia de temperatura máquina-ambiente, está bien,
porque es una transmisión de calor que voy a tener ahí, y vemos ahí unas constantes S y KD. S es la superficie de disipación, por eso en el motor que vimos antes de ventilación superficial se le ponían las aletas para aumentar esa superficie, y KD es la constante de disipación, que tiene mucho que ver con la ventilación de la máquina. Por otro lado tenemos la energía acumulada. La energía acumulada tiene que ver con la capacidad calorífica y la masa de la máquina. Tiene que ver con eso. Una cosa que aclaramos, esta es una ecuación aproximada. Tengamos en cuenta que en la máquina tenemos hierro, cobre, distintos elementos. Bueno, estamos considerando una máquina homogénea, estamos considerando materiales homogéneos. Bien, entonces, resolviendo la ecuación diferencial, lo que me va a quedar es una exponencial. ¿Sí? Es una ecuación diferencial de primer orden, me va a quedar una exponencial que va a partir de una temperatura inicial de la máquina, va a ir incrementando la temperatura hasta llegar a una temperatura de régimen, que esa la vamos a llamar tita máxima. Vamos a tener una constante de tiempo, que sería el tiempo que la máquina tardaría en calentar si no existiera una disipación al medio. Entonces, va a ser una exponencial que va a llegar a una temperatura máxima. Bien, lo que tenemos que ver que esa sobrelevación de temperatura a la que se llega no exceda el límite soportado por el aislamiento. Vamos a ver dos ecuaciones muy interesantes que están puestas acá. Fíjense, la primera tiene que ver con la sobrelevación de temperatura máxima. Fíjense de qué depende la sobrelevación de temperatura máxima. Depende de las pérdidas y depende de una constante de disipación. ¿Sí? Todo el denominador es una constante de disipación. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si en mi máquina yo incremento las pérdidas por algún motivo, ya sea porque la estoy sobrecargando, se va a incrementar la temperatura máxima. ¿Está bien? Voy a pasar de la temperatura máxima dada admisible para esa máquina. Por otro lado, si yo bajo la constante de disipación, ¿sí?, también me va a incrementar la temperatura máxima. Entonces tengo que tener cuidado con estos dos factores. No aumentar las pérdidas y no cambiar la constante de disipación. Entonces, como estábamos hablando, el ejemplo que les puse antes, si yo le bajo la velocidad a la máquina, estoy cambiando el denominador de esta ecuación. Por lo tanto, lo estoy bajando. Por lo tanto, la temperatura máxima de la máquina va a aumentar. Cosa que no se puede permitir. Y la constante de tiempo, que es la ecuación que está abajo, bueno, también tiene que ver con la capacidad calorífica, con la masa, y también tiene que ver con la constante de disipación de la máquina. Bien. En general, la constante de tiempo también podemos verla como el tiempo en que la máquina llegaría a un 63,7% de la temperatura final. ¿Sí? También es una exponencial. Clase de aislación y límite térmico de la máquina. Bueno, la máquina, la limitación térmica de la máquina no está dada por el cobre, no está dada por el eje, no está dada por el hierro de la carcasa, sino que está dada por el aislamiento. O sea, yo no puedo excederme la temperatura máxima admisible por el aislamiento porque va a empezar a degradarse. Posiblemente no instantáneamente, si el salto térmico no es muy grande, pero va a empezar una degradación de ese aislamiento. Entonces, existen distintas clases térmicas dependiendo de los aislamientos que tenga la máquina. Fíjense, acá en esta tabla. Clase A, clase E, clase B, clase F, clase H. Cada una de estas clases tiene una temperatura máxima admisible. ¿Está bien? Y tiene un salto térmico que hay que respetar. Fíjense, ¿qué vemos en las filas? Vemos la temperatura ambiente. La temperatura ambiente normalizada no va a ser siempre 40, perdón, la temperatura normalizada es 40 grados. La ambiente no va a ser siempre 40 grados, pero la normalizada se refiere a 40 grados. El salto de temperatura, bueno, cada clase térmica tiene un salto de temperatura
que se permite por ensayo. En general este salto térmico es una temperatura media sacada por el método de variación de resistencia. Eso tiene una temperatura media del bobinado de la máquina. Eso, bueno, es un ensayo que se hace en la máquina, ensayo de calentamiento. Un ensayo muy importante porque, digamos, el ensayo de calentamiento en una máquina es un ensayo pasa o no pasa. Digamos, si la máquina en su funcionamiento, en su ensayo, excede la temperatura máxima admisible por aislamiento, esa máquina es rechazada. Después, fíjense que hay una fila que dice diferencia entre el punto máximo y el punto medio. Bueno, lo que pasa es que en un bobinado es muy difícil encontrar el punto más caliente. Entonces se encuentra el punto medio a través de ensayo de variación de resistencia y se le asigna que el punto más caliente estará a una temperatura superior tantos grados según el aislamiento. Bueno, y después tenemos en la última la temperatura final. Fíjense, una clase A, 105 grados. Una clase A en general estamos hablando de papel impregnado, celulosa, ese tipo de cosas. Los motores modernos, un motor moderno, podríamos estar en una clase B, una clase F. ¿Está bien? Bien. Entonces, en definitiva, la temperatura máxima de la máquina en ningún punto del bobinado podría exceder la temperatura máxima que soporta el aislamiento para las clases vistas de aislamiento. Bien, vayamos ahora a los regímenes y servicios normalizados. Bueno, hay muchos regímenes normalizados. Fíjense que hay de S, se designan con la letra S y van del 1 al 8. Por ejemplo, S1, S2, S3 y así sucesivamente hasta S8. Esos son los regímenes normalizados. Yo voy a hablar acá en esta presentación del 1 al 3. El S1 es el servicio continuo. El servicio continuo consiste en que, bueno, la máquina arranca y llega a su régimen térmico. Arriba podemos ver la carga aplicada, es una carga aplicada constante. En el segundo gráfico podemos ver las pérdidas eléctricas son constantes también, y la temperatura se incrementa hasta llegar al régimen térmico y ahí se mantiene constante. El motor puede trabajar así hasta que se lo saque para su mantenimiento. Es un servicio continuo. La mayoría de los motores, yo diría todos los motores, vienen para trabajar en un servicio continuo, salvo que se especifique lo contrario. El servicio temporario S2, consiste en el motor comienza a elevar su temperatura hasta que llega no tiene que llegar a su temperatura de régimen, llega a una determinada temperatura y ahí comienza a enfriarse. Ahí se desconecta de la red y comienza a enfriarse. Fíjense la carga es aplicada temporariamente, las pérdidas aparecen también en un pequeño tiempo, y vuelvo a repetir, la máquina comienza a elevar temperatura cuando toma carga, no tiene que llegar a la temperatura de régimen y ahí el motor se desconecta y se enfría hasta la temperatura de régimen. Ese es el servicio temporario. En general, los tiempos, la duración de servicio viene normalizada y son 10, 30, 60 y 90 minutos de servicio temporario. El servicio S3 es un servicio intermitente periódico. El motor no llega a su temperatura de régimen y tampoco llega a enfriarse a la temperatura ambiente, o sea, a la temperatura a la que... sí, ambiente. Fíjense cómo el motor toma temperatura y luego se enfría sin llegar a la temperatura ambiente, o sea, hace un servicio periódico intermitente. Este ciclo se caracteriza por un periodo de trabajo y un periodo de reposo. Entonces se define el factor de ciclo. El factor de ciclo tiene que ver con el tiempo en que la máquina está funcionando sobre el tiempo total del ciclo, o sea, el tiempo en que está funcionando sobre el tiempo en el que está funcionando más el que está en reposo. Eso es el factor de ciclo. El factor de ciclo puede ser un 25%, por ejemplo. Bien. Acá
lo que vamos a ver acá es, si yo tengo un motor en servicio S1, pero yo quiero usarlo en un servicio S2 o un servicio S3, ¿puedo sacarle más potencia? Bueno, sí, térmicamente puedo sacarle más potencia. Habría que después verificarlo mecánicamente, pero térmicamente se puede sacarle más potencia. ¿Por qué? Porque la máquina no llega a su temperatura final. Entonces yo podría aprovechar, usarlo un pequeño tiempo, evitando que llegue a su temperatura máxima admisible. Entonces, eso, bueno, se puede hacer por cálculo, se puede encontrar ese aprovechamiento del motor. Pero acá les puse unas tablas donde ven, acá estamos hablando del servicio temporario S2 con un factor de ciclo de 30 minutos o de 60 minutos. ¿Está bien? Bueno, entonces, si yo tomo un motor S1 y lo hago trabajar en un servicio S2 con esos factores de servicio, ¿qué potencia le puedo sacar? Bueno, lo que vemos acá es el porcentaje de la potencia que le puedo sacar, los números que vemos. Por ejemplo, si yo tomo un motor de 4 polos con un factor de 30 minutos, fíjense que le puedo sacar, si estamos hablando de un tamaño del 56 al 100, ¿sí? Un tamaño de carcasa de 56 al 100, le puedo sacar un 110%, o sea, le puedo sacar un 10% más de la potencia de diseño. ¿Está bien? Bueno, lo mismo ocurre con un servicio S3. Si yo tomo un motor S1 y lo quiero hacer funcionar en el servicio S3, ¿cuánto más potencia le puedo sacar? Bueno, si ustedes vienen, acá tienen, en la primera columna tienen el factor de servicio, 15%, 25%, 40% y 60%. Entonces, dependiendo el número de polos y dependiendo el tamaño de carcasa, yo puedo sacarle mayor potencia. Por ejemplo, vayamos a un factor de servicio de un 15%. Fíjense lo interesante. Si el factor de servicio es de un 15% y yo estoy en una máquina de 4 polos con tamaño 100, yo puedo entrar y fíjense que dice 140. O sea que puedo sacarle un 40% más de potencia si la máquina está trabajando en un S3 en un servicio de un 15%. Bueno, esto, como les dije, puede resolverse a través de ecuaciones, pero bueno, estas tablas son muy interesantes, por lo menos para un servicio 2 y un servicio S3. Acá podemos ver cómo podemos sacarle más potencia a un motor S1 para usarlo en estos servicios. Bueno, con esto hemos terminado esta parte de normativas de la máquina. Bueno, como siempre, esto les sirve para acompañar al apunte teórico o a la bibliografía recomendada para poder entender mejor el tema.